haciendo. Ok. Vamos. No veo a Mati. ¿Por qué no te sentás? Pau Casantino, Mati. Pau Casantino. Avísale que traiga dos. Creo que no sé si fue a buscar una, tienen que ser dos. Porque ya no llega. Sí, sí, sí. ¡Otra! ¡Epa! Yo le doy, yo le doy. ¿Qué pasaron el seguro todo? ¡Llévalo, Sousa! Vamos, vamos. ¿Ya la lleva? ¡No! Venga, me mueve. No tiene olfato. No tiene olfato de vos. No. Pasa que es carrilero. Claro. No tiene olfato. Perdóname. No, hasta ahí, hasta ahí. Ahí, ahí, Papá línea de paso. Gracias, Gaby, por traer el botiquín. No, por favor, perdón que no te avise. No, trae. Cerrá, se va. Tenés otra viva, ¿no? ¿Eh? Trajiste Sí, otra sí, sí, traje. Ya, no traje mate. viva. Muy mal. No para mí, pero para el público. Para el resto de staff. Martina, vos trajiste mate, pero no... Ya te va, cierto que sos una traidora. ¿Por qué no querés trabajar acá? Porque juega River. Explícale al público, porque juega River. Tengo que ir a la cancha. El más grande sigue siendo River Plate. ¿Juega River? Profe, otra más. Contra Platense. ¿Sabés que me dieron un pelotazo? Sí. Y justo tenía la boca abierta. Yo tenía la boca abierta y pum, me dejó todo duro acá. Ahí. Sí. ¿Pasaste la misma botella con hielo? Así. ¿Sí? Tipo como rolo. Anda a buscar rebote. Igual, no sé, tipo, no me mareé ni nada, pero me dejó. No, pero si te dejó duro, una contractura. Una buena trompada. No, por favor. Profe, soy. Profe. A ver la línea de pase, ahí está. Doc, ponele. Acá sos profe. No, pero ahí. Sí, 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 sí. Nico. Nico. Vamos a seguir tocando por el piso. Por el piso que estamos bien. Che, te hago una pregunta, ¿vale piso? No, ¿No? no vale piso en disputa. No, vale, en disputa no. Bueno. Soy Nico, Haciéndote piso, tío. Pásame el bolsito, vale. Ale trajo mate. Un héroe. Che, vos ya habías sacado. Héctores. Una. Pero para mí. Porque me quiero hidratar para no calambrarme. Vamos a jugar por abajo, Traje agua si querés. Tengo una botella. Aunque no, igual gatora de que la sale llena mi gemelo izquierdo. Pero tengo medio contracturado. Ah, claro. Magnesio, entonces. Todo posible. Ahora me la bajo. Nico, lo mismo.
conmigo. Pasar algo tranqui, Corre atrás de la línea, atrás de la pelota, no corriendo la línea de pase. Ya hace frío. Voy a mi casa. Gaby, ¿te quedaste lo...? ¡Fuerte, Seba! Sí, obvio. ¿Y con el de Ubi qué hago? ¿Conmigo? ¿Qué? ¿Quieres ser conmigo? Amigos, sí, yo no soy como vos, que me peleo con amigos. Pero ¿y con sus problemitas qué hago? No, la piché, la piché. Yo no soy como que me peleo con amigos por mujeres. No, pelea, al contrario. Bien, Lucho. Ah, vos lo hiciste con la chica, así mismo con los pibes. ¡Fuerte! Lucho. Viene Víctor, ¿eh? No, paraguayo no. Víctor Franco López. Tiene Franco López. Víctor. Lo piso. Fue sin querer, me parece. ¡Pon el cuerpo! Sí, peleala, peleala. Segundo pase. Acompañalo, llegalo. Medio. Date vuelta. Apurate que están dando vuelta, Rápido, Fredo, rápido, ahora transferir todo. Muy bien. No. Nunca arrancó. Pero estaba jugando otro, pero estaba muy lejos. Sí, te agarro uno porque tengo frío. ¿Tienes abrigo, Gaby? Tengo. No, tengo abrigo, pero... Tengo abrigo. ¿Le van a hacer? ¡Ah! Más de 35 años de edad. Mírame.
sea los demás partidos. No, ahora no. Tranquilo que va a soltar una más ahora. Va a soltar una más. Tranquilo. Está confiado. Alguno más tenés que soltarte, si no va a estar igual. Te va, Lucho, te va. Te va, te va. Cuatro. Es medio paso. Métete ahora, métete vos. Una más. Mostrate, Nico. ¿Es de naranja? Fondo. Bueno, una buena yerba de naranja. Si con azúcar mejor. Ay, con azúcar. Y estar bien cerca del inodoro. Hola, Gabriel, un gusto. ¿Y cómo anda el paraguayo para hoy? Aguantala. Estamos embalados, tenemos lindo equipo. Tenemos lindo equipo. No vi nada. No gira. Va a jugar Ramita de central, me parece. Sí, re. Ramita. Va a jugar de central, Hoy. Pasa que hay 2 o 3 de 80 centímetros. Hoy tenemos que hacer. Vamos ahí, dale. Sí. Tirala a llorar. Mejor Charo, ¿no? Sí. Se está metiendo onda, pobre. Es que es así, cuando te pasa algo mal, después pasa todo junto, todo mal. Dale, Joya, dale, vos sos primero. Salile, Joya. Salile. Salga, boludo. ¿Estás jugando al medio? Ahí, listo. Entra. ¡Eso! Tranquilo. Tiene por la banda, Ojo ahí. Dale, Joyita. Sacalo si no corre. Botate línea. Ay, no, ahí no tiene que ser lo que sea. Poníamos cerrado. ¡Ojo la marca! Por eso. Pero... ¿de qué es eso? Si vos no te pagas luz en ningún lado. Se habrá lagueado. A ver, vamos uno. ¿Sí? Claro, vale. ¿Vos ya pagaste luz del DEPA o de tu casa algún día? No, si no, ¿sabes qué? A mí también me parece uno de Sura del pedo, me parece que te flashea. Sí se va. Preguntale a tu viejo, o entrar a la boleta, lo hacemos a la noche. Entrar a la boleta y nos fijamos que... Tranquilo, Seba, tranquilo. Pero no te la volés, que si vos no tenés nada, tu nombre no es de Sur, así que flashea Mercado Pago. Mirá que no tengo un porrac. Por error. Sí, pero lo que pagaste mío fue el de Agip. Y yo no tengo ninguna cuenta de Sur a mi nombre. Así que no tendría nada que ver. Yo la que tengo yo asociada es la del DEPA, que me fue el otro día, ¿viste? Pero bueno, no tiene nada que ver, ¿viste?
Aguantalo. Te quedan asociadas cuando alguna vez pagas una cuota de algo, después te queda asociado. Pero me parece raro porque desde tu celu no pagamos nunca de eso. Así. Vos sabés que Gaby que ayer un ciruja, mientras se traba Gómez, me pidió un cigarrillo. Sí. Con razón, estoy tan contento después de que le diga que sea. ¡Ojo! No, agua. Va a ser complicado, ¿no? Te va, Tucho, te va. Engancha. Dale, Lauti. Ahí está. Listo. Bueno. Dale, agarré jugada, dale. Sousa, dale. Uy, por ahí, hasta la doble línea. ¡Sí! ¡Acá! Sí, 9. ¡Da la vuelta! ¡Que la haga otro, 9! Juanjo, a la primera tirada. Aparte saben qué hacer con la pelota. No, ahí sí es un perro. Pues mate la pelota. Marca de guerra. Gana. 2-1. ¡Pará! Vamos a vender casi todo tiro. No, quiero conseguir esta misma porque tengo la que girás y queda medio suelta, ¿viste? Sí, 9, métete 9. Termina volcando todo. Es en Buenos Aires al final acá. Y le compré una. Bueno, obviamente, si te salgo avisame. Espero que sea acá, si te pueden despedir acá. Y ¿qué más te iba a decir? Bueno, ahí están los sellos de Rodri y muchos éxitos con eso, mi amor. Sí, obvio. Lo suben hoy a la noche. Tengo pase. Dale, metele. Marce, le decís porfa a Batalla que... ¿Le mando un mensaje o está en el... No, de mandar un mensaje que estamos jugando en esa cancha que está en horario. La verdad creo que van a jugar el cuarto, pero viste cómo son. No, o sea, para ellos el horario es llegar y 20. CIA, ese alias vas a ver que te va a dar de nombre Genuini Meloni y 60 es el precio de promoción, sí. Así que con eso transferido ya tienen la inscripción completa. Segundo palo. Pásame el comprobante cuando lo hagas y yo ya lo cargo en el extra. Mil gracias. Sí, me pasó... ¿Qué me preguntó Mati? Me preguntó. Sí. Ahí está, Ramiro, dame un segundo. Unas galletitas, salen. No sé, estoy cagando, pero están muy buenas. Obleas. Parecen las de helado. Por eso ahora es rico.
Ahí te agarro una, acá que estoy multitasking. Seba y Inote están muy partidos los dos. Sí, no. Está bien, está bien, está bien. Pues tiene uno muy arriba y 1, otro 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tiene que venir la galletitas cerca. Sí, las de... Habían unas, al principio eran las de De frente, de frente, de frente. Perfecto. La textura era muy de arena. Medio. Las de coco a mí me gustan muy bien, las veo en mi casa, son maravillosas. A veces compra, ella se liga acá y hacemos mierda, pobre. ¿Me pasás una? Tirate las bandas. Por eso, pero arrancá y movete. Arrancá de los costados. Eso. Larga, Seba, larga. Ahí está. Ganala, ganala, Peleala, peleala. Sí, sí, sí. Acompañá, Seba. Sí, segundo. Segundo. Sí, no veo. No, sí. Último. Qué uñas. Gracias. Me las hago yo. ¿Vos misma tenés la máquina? Sí. Capísima. El otro día estaba hablando de eso con Nina. Me dijo que se la compraste y no sabía que tenías que tener las más. Ah, sí, bueno, pero yo soy... Bueno, pero yo le dije igual, repiola, porque después te las compraste. Después les compré un par. Sí, están buenas. Y te dura. Pero sí, no tenía puta idea. Quise ser bueno y la metí en un problema de adicción y consumo al esmalte. La llevaste a la perfección. Genio. Yo en realidad compré, no sabía que estaba comprando. Vos compraste. Yo. Ella lo dijo, bueno. La máquina de hacer uñas. Y si con las que se seca. Claro, pasa que no puedes usar cualquier esmalte. Tipo, se usa un específico que se seca con luz UV. Está re piola igual la máquina. Sí. Con eso podés secar un montón de cosas, tipo resina y todo eso. Tipo de los muñequitos, de la Claro, pintura. tipo para alguien que hace manualidades. Le sirve para todo, te digo. Claro, todo lo que sea secado luz UV. No, no la regalé. No la rifé más. No la rifé más, Tilio. Bien, Lucho. De 3 dedos, cero. Dale vuelta, dale vuelta. Salas y River campeón, Salas y River campeón, River campeón, River campeón. Se me salió el cable, Ale. Vamos a hacer 4 faltas seguidas, 5 seguidas, saca amarilla, después le saca a Ábalos, Ábalos lo saca por hablar. Ese señas lo veo. Ayer le dije a Valen que allá hay una pelota en una bolsa, boludo. ¿Qué sería del fútbol sin el hincha? Una bolsa vacía. ¿Saca mucho? Dejo acá arriba. Te viste cambiar.
Sí, me olvido. Bidón, yo lo dejé allá en el arco de fútbol 5. O a cualquiera agarra. El de allá está más lleno igual. Ahora lo va a llenar el chueco si no. El disputa no vale. Pasa que viste que vos sabés que en un torneo así, un partido vas a patinar. Ganó todo 5-0, 6-0, 4-0. Clásico. Estamos. Un partido patinado. O de entrada o al último partido. ¿Dónde se va? Están quedando muchos Franco hoy no fui a laborar. Está quedando allá y él está quedando acá. Empecemos a buscar la dividida larga. Es buenísimo. 30, 30 y 36, 32. Ni siquiera vi entrar al arco. Se puse el pie. Me pegó el sol de pronto y dije, ya está. Vi la pelota y me casé. Ustedes corren buscando lo mismo. Un derechazo, algo. Gracias. Tiro libre que pateó esta, así que la tiró al pato. No pateé, se la di a ti, que no barrateo ni a patear. Estaba marcado. Y me dijo, sí, Salía marcado libre. Fondos insuficientes. Tu tarjeta ha sido retenida por el banco. Rechazada, retenida. No te sientes cómodo. ¿Cómo decís? Ahí se me tira larga, yo me tengo que tirar recién y Pasa que no tenés que jugar de costado, boludo. claro, boludo. No puedes hacerlo. Vos tenés que jugar así. Tenés que jugar así. Claro, vos estás jugando así. Bueno, se te explica yo tampoco, pero vos pudo. No, este. Porque no voy a claro, nunca jugué de 9, tampoco. Yo juego de 9. Pero pelotita. 9 y 10, 9 y cuarto. Más o menos. Pero yo veo pelotita. Puro son de boca. Sí, está bueno para no, es un cabrito, es la tinta. ¿Por qué me pasa siempre eso? ¿Sí? O querías sentarte en el video. Si no tenía tapa, sí. Hacemos tapa adentro. Carajo. Fuerte el pase, fuerte el Que pase. se llega a caer del todo y mojar todo. ¿Eh? Ah, sí. Mojaron tu canción. ¡Soto! Terminó el pasaje. Sí, amigo, qué locura. ¿Qué habrá pasado, ¡Bien, Chucho! Ramita, avísame. No, me está matando. Estaba en la cancha al lado. Fui y lo busqué. Aproveché. Perdón, paso ahí. No, Gaby, hable, perdón. ¿Ayer? Y de ahí... Vos. Sí, pero me queda traumante. Claro, no podés. Sí, uno no el otro. Cámara cobrando que no te lleva vos, ¿no? No. Pacheco. A mí me molestan las geladas, Pacheco me molestan. ¿Pacheco y qué era? Pacheco y allá, ¿no? La vergüenza. Después la pelota por la mitad. Frío, hacía en invierno. Parece que hay que rogarte a vos, ¿no? Y sin poetito sí. ¿Con qué? Y nada.
te puedo decir. Lupe. ¿Eh? Lucio, ¿querés cebar mientras? Creo que no sé cuánto queda. Y no se enfría la yerba y cagamos. No, ahí Qué bachiller. ¿Dónde está mi cosa? ahí está la bolsa. ¿Qué te pasa? Pasa. Por acá. Falta fuerte. Perdón. Está caliente entonces. Eso es muy lindo. Estoy descarcinando para que venga el miércoles a jugar. Vine a laburar, vaga de mierda. ¡Anda! Con el can. Línea. Me quedé con que estaba acá. Dale, ¿sabes si está abierta acá? Sí, hasta las 10. Está pesado, pero... No, por eso tarda un tiempo más. Está pesado de gana. Salí el sol, un poquito de sombra y no, sí, mira, este horario. Sí se va. Ah, el otro día fui a navegar. La playa, o sea, en la costa del río, mira, estaba cagando a palo adentro del río con el viento. Estaba así con campera, ¿viste? Traje de agua. Vamos todos en tu casa del viento. Hacemos la lora. Vamos, creo que más va, ya soplaba, ¿ves? Lo veo que estaban todos abrigados también, cuando estuviésemos en medio del Atlántico. Bueno. Ya viste la bruma que había. Viene invitado para acá, que es un sol. Que entraba a la cabeza de casa y digo. Hasta ahí. No se va nadie impresionado.
Voy a entrar a cirugía. Cirugía torácica. No, todavía estoy. De hecho, tengo que hacer la residencia de cirugía primero y después la especialidad en cirugía torácica. Así que nada, estoy esperando todo para ver si entro a la especialidad. Me voy a entrar, pero bueno, el examen fue una mierda. Los dos, pero no muy bien, así que... Ahora es esperar el criterio de los espectadores. Sí, obvio. Tengo esto, si iba pensando en algunas cosas que dije. Te imaginas, ¿no? Sí. Esa parte fue dura. Ese día me fui contento en casa, ¿viste? Por la noche me desperté tipo 3 de la mañana, abrí los ojos y dije... ¿Se entendió qué quise decir? Porque te imaginaste con la cabeza pensando capaz que era otra cosa. Si lo planteaba así, entonces por ahí... Pues claro, contesté en el momento, ¿viste? Con el... ¿Ya está? Sí. Sí, uno sale, ¿viste? Y viene el momento. No, terrible. Sí, campeón. Nada, sí, me quedé maquinando, pero bueno, nada, me quiero quedarme. Creo que ¿A dónde fuiste a hacer eso? en el británico. Terrible, claro. Pelear. A ver. ¡Toda, cambiá a la derecha! Listo. Tocá. Quiero entrar, voy a entrar, pero... Mata el tiempo, espera, ¿viste? Como que Dios. Derecha, Enzo. Derecha. Necesariamente largo. ¡Piso fue! ¡Va primero! ¡Ambulante! Dale, Lugano. El rebote, Seba. Te va a quedar. ¿Directo? Métete. Buena pelota. Después se queda la media. No. Me encantaría tener la capacidad de poner un pie adelante del otro con una pelota, pero la verdad que soy más que malo. No apretes más, muchachos. Naturalmente malo, ¿viste? Esas cosas. Y aparte, ni siquiera natural es el gol de tren. Es una cosa impresionante, ¿no? Cuando entrenaba yo en Bariloche, los entrenadores me decían, es impresionante, es malísimo. Sí, dale. Seguimos la marca. Vamos, carajo. Sí, yo llevo pasando aquí. Chao, Martín.
Gracias. La vi ahora. Uno más para tocar, no para... ¡Entra! ¿Que Ketorolac se puede comprar sin receta o...? Ketorolac sí, es un antiinflamatorio no esteroideo, es venta libre. ¿Qué es mejor, el Ketorolac o el diclofenac? ¿Para qué? Medio lo mismo, o sea, el mecanismo de acción es lo mismo. El Ketorolac es un poco más fuerte. Y tiene diferente modo de acción, digamos, o sea, modo de acción, modo de toma. Sí. Uno es sublingual y el otro es oral. Tenés Ketorolac, puede ser sublingual o oral. ¿Ese cuál es? El sublingual es la pastillita esa que tiene un sabor gracioso que te dejas abajo de la lengua. Es diferente, o sea, lo que varía es mucho la absorción, digamos. Es mejor la que se toma, ¿no? No, en cuanto a... pasa que varía mucho la concentración de droga en sangre, digamos, según si es sublingual o oral. Si es oral, pasa por el hígado, se metaboliza y te queda menos droga, digamos, activa. En cambio, el sublingual se saltea una gran parte del primer paso hepático y tenés eso. ¿Pasa ancha? Sí. Tenés más droga circulante. Claro. Quedan 10. Básicamente. Segunda fecha. ¡Abrí, Yuko! Para mí, paracetamol es la teca igual. Sí. Yo por la duda, viste, que me encima quiero patearle un cacho, por la duda que no se me infecte o algo, viste. No, obvio. Hay uno que sirve más para una diclofenac, más para la infección. No tanto para la infección, para eso te sirve siempre más antibiótico, ¿viste? Es más como para la inflamación local. O sea, por ahí una amoxi que tendrían que dar para la muela. Amoxiclavo. Yo una vez tomé amoxidú o algo así. Amoxiclavo, claro, sí. Ahí te saludo. Porque un balón medio cogido para el paraguas. Ahora agarro este. Hay muchos. No, sí, agarra ese. Agarra ese de allá. Tengo vos, amigo. Gritaste mucho ahí, ¿no? Me lo puteé el árbitro, hoy no tiene sentido. Seguro lo cagaron a Sarmiento. ¡Segundo! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Bello? Quiero jugar ahora. No te quieres. No, voy a jugar ahora ya, después me pongo en casa. ¡Medio! ¡Guarda! Fue mala leche. ¿Ya había bronca adelante? Nos agarramos la vez pasada. Están acá, boludo. Aparte, tío, cuando quedaste frío no sentí nada porque estoy vendado, la media chancha. ¡Ahora te va! No tengo nada, tengo todo vendado. ¡Ahora tenés una espalda! Abrí. Te iba a preguntar en el momento, ¿viste? Que te metió. Linda. ¿Querés ¿Ahora? ¿Sos admin? No, porque estoy ya, después juego y me olvido. Igual, avisame. No me dobló el tobillo, sino que me clavó los tapones, viste, justo en el medio. Sí, justo entre los tendones. Claro, me clavó todos los tapones ahí. Se me va a poner todo violeta y ya está. Sí, te iba a decir. Igual te digo, lo que más me duele es el codazo de acá. ¿Eso qué onda? ¿Cómo fue? El codazo no, saltó, viste. También mala leche, digamos. No sé. Se agarra un nervio, algo Me agarró acá, boludo. La pasa todo por ahí, boludo. Pasa que la clavícula es jodida. Me clavó medio en la clavícula, medio acá. Sí. Aparte que cuando quieren levantar a alguien de anestesia y el chaval sigue medio dopado, lo que hacen es te pellizcan ahí y levantan el dolor. Post anestesia. Es muy gracioso, yo se lo hago. Muy Me gracioso. pongo al lado del anestesiólogo y me dice, sí, de pasado, te pellizco la clavícula. Abre así los ojos y dice, como para... No, pero sí, yo no había jugado burro de Jean. ¿No juega? No debería, porque estaba. Si no juega hace 2 semanas. Claro. Siempre lo mismo, boludo. ¡Cambialo! Juega, se rompe. No, yo lo vendo por lo general. Ese día no estaba. Ese día que se lesionó. Fue un viernes, creo, ¿no? No, claro, yo no estaba. Me acuerdo que me mandó la imagen a los 2 días. Sí.
Creo que fue a trabar justo y no llegó a tiempo, viste, que hacer pie. ¡Hola, pala! Pateó la pelota y se dobló todo. Patadón. Sí. Me contó que escuchó un crack. Sí, literal. No, si me mandó la imagen yo le dije, grado 2, 3. Grado 3. Cuando le llegue, cuando le va a ver el traumatólogo. Yo de 15, viste, Claro. no es mi fuerte. La tira fuera. Sí, la tira fuera. Ya está. Mirá lo que encontré, estaba tratando un cigarro sin roto. ¿Qué? Cogollo ahí. ¿Quién no decía? Mi hermano. Con razón había sido. Vas a tu derecha. Yo decía, qué vuelta va. Me confundí, agarré la ahí. Sí. Lo más gracioso es que se me iba a llevar a Bariloche, ¿no? En avión. Se viajaba ayer. Te olvidan. ¿Sabés qué? Lo llevaban a agarrar. Ahí lo ven de frente. En cavidad me podía llegar a vivir unos meses seguidos. Pelota. ¿Sé que con amoxidal o que te vea Y depende mucho. O sea, joder que no puedo estar, no me duele todavía. Claro. Capaz que te da demasiado fuerte al pedo, ¿no? para mí tomate un diclo. Sí. Andá, mantenete con diclo. O ibuprofeno, cualquiera de los dos. Que te lo da también. Que tengas a mano, digamos. Sí. Paracetamol también. Todos muy bonitos. Si no, porque a mí me gusta más, digamos, como mecanismo inflamatorio, Sí. es el tramado también, pero Metete, Tizi. Listo, vamos adelantando. el de la migraña. Prevalina no. Ya me va a salir. Pero para ahora, para el dolor, paracetamol o ibuprofeno. Sí, vale. Y después que onda lo otro se usa más Ah, para... te quedo todavía. Listo. Es cuando tenés Azul. infección, digamos, ya confirmada. O sea, cuando tenés infección confirmada, ahí te van a dar amoxiclav. Tranquilo, no de frente. Eso es algo que cuando Lo tenés de frente a los dos. hacen uso y abuso de la Ahora espalda. amoxiclav y después nada, tenés que sacudir no quedar ¡Dale pase, Tizi! nada. Ah, claro. Persona, ¿entendés? Y esas cosas porque ya los antígenos, los gérmenes se vuelven resistentes a todo. Ya de entrada los dentistas dan amoxiclav, amoxiclav. Yo quiero tatuar un cacho porque voy a privado, ¿viste? Claro. Entonces Sí, los turnos. me ya. arranca la cabeza y no tengo horas sociales. Ah, claro. Entonces no tiene el momento para gastar plata. No. Yo al dentista voy una vez por año, pero Yo también. baja. Es la típica que no debería, ¿viste? Pero es la típica. Yo voy cuando me duele algo. necesitas. No, de hecho me mandó una receta para una panorámica, ¿viste? Me dan así pelotudo. No fui nunca, perdí la receta. Están re modernos, onda igual. Salvo el mío, onda el mío tiene como una pistolita. Sí, Y mirá, ¿viste? Que te verdad que antes era como la placa. sí. Que te raspaba todo. Sí, que te... Bueno, ahora el chabón pone así, pum, pum, y ya le sale la imagen en la computadora. Todo. Igual como Llévalo, es, Tizi, ¿viste? llévalo. Claro, más bien yo. De un día para el otro. Onda, no es que mordía algo. No, te partiste la muela, digamos, con un... Claro, no, sí, estaba bien el día anterior y al otro día me desperté con un dolor, me estaba empezando a doler.
Voy a sacar todo el diente, voy a poner postizos. Más fácil, Le saco todo. Eso se va, dale, estoy peleando. El otro día estábamos boludeando con mi hermano, hablando pelotudeces. Mi hermano y yo tenemos, no sé, mi hermano peor. Mi hermano tiene unas teclas, le faltan los 2 dientes adelante, tiene un perno, así. Así, parece una película de terror. Freddy Krueger, parece. Y a mí me faltan las 2 paletas de adelante, las tengo partidas, tipo a la mitad, tengo... Como si fuese un arco, si me forman entre estos 2 dientes, ahora las tengo perfectas, se arreglaron. Ya. Pero mi hermano tiene 2 dientes, 2 pernos, o sea, cuando se le salen es muy gracioso que tiene 2 fierritos así que le salen para abajo de la encía. Y mi viejo también. Faltan la mitad de los comensales. Es carísimo, sí. Los implantes, eso está más caro. No, aparte de eso, te arrancan la cabeza. Y ahora el mío es carísimo, sé que lo hace bien y todo. Sí. Ahí yo, no, ya. Ya el conducto me sale, no sé, 250. Sí, Bien, Seba, bien, bien. Y la típica, viste, donde el chabón no está bien. Trabaja eso, ¿no? Pero tú dices, bueno, obviamente después de conducto, Son 2 para jugar. Metete, Seba, metete al medio, metete al medio. Sí. Sí, medio. No, la verdad que los dentistas la hacen A pesar tuyo, 9. Casi se la saca. factura, no. Casi te saca. ¡Ey, el 9! ya termina. El 9 era un defensa. Sigue, Seba, sigue. Che, oye, ¿querés que te vende? Media luna, Seba, media luna, Seba. Bueno, ya. Te hago el 8. Ya termina este igual. Sí. ¡Voy! Segundo palo, segundo. Sí, 9. ¡Ay, 9, sí! Uy, qué bocha está. ¡De frente! ¡Ay, 9, hijo de puta!